Psicología y Familia, con María Bermejo. Hola, buenas tardes a todos. Soy María Bermejo, psicóloga sanitaria, y estamos en el programa de Psicología y Familia. Bienvenidos a todos esta tarde. Hoy vamos a tener un programa de categoría. Vamos a hablar de un tema distinto a lo que acostumbramos en este programa, y digo distinto y añado a esto especial porque esta vez no tenemos con nosotros un psicólogo o un psiquiatra como habitualmente tenemos, aunque también por aquí han pasado otros profesionales, sino que hoy contamos con Inma Clavijo, que es una enfermera y matrona de categoría con la que vamos a tratar un tema que nos toca a todos, que es el dolor. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hoy hemos llamado a este programa Dar vida, la maternidad y el dolor, cómo vivirlo bien. No nos vamos a quedar ahí, como decía, sino que vamos a ver distintas formas de afrontar el dolor y el miedo a sufrir, algo que nos toca muy de cerca a todos, si no en un momento de nuestra vida, en varios muy probablemente. Todos hemos sufrido de distintas formas, de manera física, emocional, psicológica, y saber hacer frente, entender y gestionar este malestar, a veces muy intenso, puede ser clave para vivir bien, a pesar de estar en situaciones de las que a veces el cuerpo pues nos pida huir. Un ejemplo de esto son incluso los partos, ¿no? De los que vamos a tratar también hoy con nuestra especialista, o todos los retos y sufrimientos naturales que afrontamos en la maternidad. Pero este programa, como digo, nunca es un programa, como habréis escuchado si sois oyentes habituales de esta casa, no es un programa que se queda en el dolor, el sufrimiento, la pena, sino desde una mirada bonita de esperanza, de alegría, de la vida que vivimos, que es un regalo. Así que vamos a hablar, por tanto, una psicóloga, yo misma, y una enfermera y matrona, de qué respuesta da la ciencia al dolor físico y al psicológico en un mundo que huye a toda costa, como habréis visto, del dolor. De esto y otras muchas cosas más vamos a tratar en la próxima hora. Empezamos. Entrevista al experto. Bueno, bienvenidos otra vez. Estamos aquí con Inmaculada Clavijo. Bienvenida, Inmaculada. Eres matrona, enfermera, formada y especializada en Reino Unido, durante muchos años, ¿no? Y con una trayectoria pues muy sostenida en el tiempo en atención privada y pública. Además, eres consultora acreditada en lactancia, formada aquí y fuera, y llevas muchos años acompañando a familias, madres, padres. Vives tu trabajo, por lo que sé, de cerca, ¿no? Con una vocación de apoyo y acompañamiento en el inicio de la vida preciosísimo. Y tienes mucho que contarnos hoy. Bienvenida, Inma. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, sí, me llamo Inma. Soy matrona. Trabajo ahora mismo atendiendo a familias, ¿no? En preparación al parto, y también pues les acompaño durante ese proceso tan bonito, ¿no? Que, como decías bien antes, pues vamos a hablar del dolor, pero con un sentido precioso, ¿no? Que es la vida, el nacer y el momento más especial que viven las familias. Yo siempre me gusta presentarme un poco. Soy de Málaga y soy la mayor de 5 hermanos, y siempre pues he visto a mi madre embarazada, dando el pecho, cuidándonos, ¿no? Y yo creo que esa ha sido, lo sé, que ha sido la semilla que a mí me ha llevado a encontrar el camino a acompañar a estas mujeres, ¿no? En estos procesos vitales tan importantes como es la maternidad y la crianza. Me fui a Reino Unido, pero ya estoy aquí. y nada. Y tenemos la suerte de contar contigo hoy. Gracias. Con nosotros también tenemos hoy a otra casi psicóloga, Mónica García Muñiz. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es estudiante de psicología y ha estado con nosotras hoy, tanto acompañándonos ahora en el programa como en la preparación. Así que bienvenida también a este programa de hoy. Gracias. Bueno, Inma, cuéntanos un poco. Vamos a empezar, si te parece, con unas pinceladas
vamos a llamarlo teóricas, pero bueno, más de encuadre, yo creo, para que todos sepamos de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es el dolor? Que no va a ser una clase magistral, ¿no? Podría serlo porque tienes mucho conocimiento para llenar horas, pero vamos a intentar dar algunas pinceladas. Cuéntanos un poquito sobre el dolor. Bueno, así como definición, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿vale? Esta experiencia desagradable pues está asociada a un daño tisular, ¿no? Como puede ser una herida o quemarse, pero también este dolor puede ser por un daño potencial, es decir, que algo pueda hacerme daño ya me causa dolor. Y el dolor como tal es una señal que nos manda el sistema nervioso central de peligro, como de alerta para huir de ello. Vale. Entonces, concretamente, como bien hemos dicho, ¿no? Al ser una experiencia emocional desagradable, hay que desgranarlo un poquito, ¿no? Porque en lo que viene siendo la maternidad o el proceso, ¿no? del parto y el posparto, pues nos puede provocar dolor antes de sufrirlo o antes de vivirlo por simplemente el hecho de tener miedo, ¿no? Se sabe que el dolor, una de sus dimensiones, ¿no? es la experiencia y el cómo hayamos a lo largo de nuestra vida ido sufriendo, ¿no? Cómo hayamos afrontado diferentes tipos de dolor, ya sea físico o emocional, pues eso va a ser nuestra historia de dolor y cómo percibamos el dolor va a ser diferente en función de cómo hayamos construido esa parte cerebral tan importante, ¿no? Que es la parte del sistema nervioso central, de la parte frontal, perdón, que me estoy liando, para cómo hayamos ido generando esas experiencias va a fluir ciertas emociones desagradables que nos pueden provocar más dolor en función de cómo, pues eso, cómo lo hayamos gestionado a lo largo de la vida. O sea que simplemente el hecho de cómo hemos ido viviendo a lo largo de la vida distintas experiencias de dolor, lo que hemos experimentado más fuerte, menos intenso, y el cómo lo hayamos afrontado, si hemos tenido recursos o no, apoyos o lo que sea, ¿no? Efectivamente, puede sí. hacer que luego vivamos de una forma u otra en el futuro el dolor. O sea, que Sí. por tanto podemos intervenir ahí, entiendo. Efectivamente, incluso esas las expectativas, ¿no? O el apoyo social, familiar en el que hayamos vivido, nos encontremos, va a determinar cómo viva yo ese dolor. De hecho, esto es un poco la base, ¿no? de lo que tratamos las matronas de cuidar en el momento crítico, ¿no? del parto, pero en los momentos previos de la preparación al parto, porque explicándole a las mujeres y a las familias, ¿no? cómo modular este sistema nervioso central, podemos ir desgranando y rectificando esa imagen, ¿no? que tengamos en el cerebro ya formada de lo que va a ser nuestro parto, ¿no? Si pensamos que porque tenemos miedo nos va a doler, pues seguramente nos duela. Pero si lo vivimos o lo intentamos cambiar en nuestro cerebro, ¿no? como algo pues que es una etapa final, ¿no? de este proceso tan largo de reproducción, que los 9 meses lo aguantamos estoicamente, ¿no? Pero luego el parto lo queremos vivir de una forma más rápida, lo más breve posible, porque le tenemos miedo. Pero más por el miedo, ¿no? Yo creo. Efectivamente. Entonces, lo que decía, ¿no? Que si intentamos trabajar esa expectativa del dolor, podríamos incluso mitigarlo por completo. Hay mujeres, y yo he sido testigo de muchos partos en los que la mujer y la familia y en el momento del parto no ha habido experiencia dolorosa. Ha sido una experiencia, lo han
catalogado como intenso o como salvaje o como muy natural, pero no doloroso. Y he visto mujeres sonreír entre contracciones, reír y descansar incluso en el momento final, ¿no? del el propio nacimiento. expulsivo. Sí. Qué barbaridad, es una preciosidad esto, ¿eh? Verlo así, la verdad es que si había gente que pueda estar escuchando el programa, que se esté enganchando ahora, y estamos en Psicología y Familia, por si algunos estáis enganchando, hablando de la experiencia de la maternidad, del dolor, de cómo vivirlo bien. Es impresionante que se pueda hacer este tipo de intervención en algo que aparentemente es puramente físico, pero pues como estás diciendo, no solo es físico. Qué impresión. Cuéntanos un poco por entender, porque yo creo que nos viene bien entender cómo es el proceso de las contracciones, el miedo, que antes lo estábamos hablando un ratito antes del programa y me ha parecido que sí o sí lo tienen que oír los oyentes. Vale, esto es algo que es verdad que siempre cuento, ¿no? En la preparación al parto o incluso pues en familia y amigos. Y es una teoría que es bastante antigua, de 1942, de un psiquiatra, ¿no? y obstetra, que lo llama la teoría del miedo y el dolor en el parto. Uh-huh. Entonces, en esta teoría, que es científica, lo que nos transmite es el poder que tiene el miedo de provocar dolor, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque cuando las mujeres vienen al parto con miedo, las contracciones uterinas que se van a producir gracias a una hormona que es todo lo contrario al miedo, es una hormona de amor, ¿no? Es la oxitocina, que se segrega fácilmente cuando nos reímos, cuando nos damos un abrazo, cuando vemos al bebé, ¿no? Pues esta oxitocina que provoca contracciones en el útero se ve también tiene que competir con la hormona del miedo, ¿no? Que es la adrenalina. Esta adrenalina se dispara y provoca en el sistema, en el torrente sanguíneo, una reducción del oxígeno a los órganos que no son importantes, ¿no? Porque lo que hace es activar un mecanismo de huida. De supervivencia, ¿no? Básicamente, sí. Es como si viniese un león y entonces necesito concentrarme y correr, ¿vale? Entonces, en esta huida provocada por el miedo, lo que hace la adrenalina es quitarle oxígeno a los órganos que no lo necesitan, que van a ser todos excepto el cerebro, el corazón y los riñones, que son los órganos vitales. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que las contracciones siguen ocurriendo porque esta oxitocina sigue fluyendo en la sangre, pero estas contracciones junto con la adrenalina lo que van a venir es con menos oxígeno. El útero va a tener menos oxígeno para hacer lo mismo. Vale. Entonces sería un poco así como el día después de tener agujetas, ponerte a hacer deporte, ¿no? Que duele el más mínimo el más mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta siguiente contracción del útero con menos oxígeno duele. Y duele más porque no hay oxígeno y entonces esa contracción y relajación que tiene que ocurrir pues no fluye de la manera que debería, ¿no? Que es solamente y puramente oxitocina. Con este dolor se activa de nuevo ese miedo. Claro, cojo más miedo porque sé que viene otra y queda tiempo de seguir sufriendo esto. Uh-huh. Y entonces entramos en un círculo vicioso en el que tenemos poco oxígeno, seguimos teniendo contracciones, esas contracciones nos duelen, eso nos provoca mucho dolor y queremos huir del dolor. Uh-huh. En esa huida del dolor, pues muchas veces entran también en juego esas experiencias que hablábamos antes, ¿no? Traumáticas, por ejemplo, que hayamos tenido a lo largo de la vida, y puede sufrirse mucho en un parto por simplemente el hecho de tener miedo. O sea, que es que hay una parte entonces, digamos así, subjetiva del dolor y una parte más objetiva, que es que me duele objetivamente más por el mero hecho de ya haber estado, 1, anticipando, ¿no? 2, por mi historia de dolor y 3,
por esta falta de oxígeno en ese músculo que necesita pleno rendimiento y necesita oxígeno. Efectivamente. Pues esto, hombre, es muy interesante saberlo. Digo, esto hay que hablarlo, porque mucha gente tiene miedo a la maternidad, mucha gente tiene miedo a los partos. Yo he oído a gente que tienen deseo de ser madres o aunque sea como un prototipo de vida, ¿no? Ya me lo planteo a futuro y por experiencias de otras personas que lo han contado de una manera pues un poquito horrenda, o por el cine, o por un poco creencia popular, le cogen tanto miedo que llegan a decir que no quieren ser madres por no pasar un proceso así de dolor, o incluso madres que ya han tenido un niño, y yo he oído muchas, ¿no?, en consulta, que dicen, no, yo, o sea, querría tener más hijos, y lo hemos hablado mi marido y yo, tal, o incluso queremos estar, lo que decimos en la iglesia, abiertos a la vida, pero he tenido un parto tan absolutamente horrible en mi primer hijo que es que no me siento capaz de afrontar una segunda vez esto. Esto que estás contando es muy esperanzador, porque habla justo de lo contrario, ¿no? No porque tú hayas vivido esto una vez vas a vivirlo otra. Y entiendo que, además, las matronas estáis especializadas en ayudar, si uno se deja ayudar, ¿no? Porque luego muchas veces, pues por desgracia, faltamos, yo la primera, a alguna de las visitas de las matronas, ¿no? Que yo, en alguno de mis embarazos he dicho, uy, bueno, la matrona ya... Me la salto, porque, el tiempo tal, no sé qué, y al final, pues esto que estás diciendo da mucha luz, mucha alegría de cara a dar vida, decir, puedo disfrutar de un parto si sé cómo regular el que el oxígeno llegue al útero. Efectivamente, de hecho, una matrona que a mí me encanta, que ya murió, escribió un libro que se llama Parir sin miedo. Uh-huh. Y un poco su base y lo que ella ha luchado en toda su vida, porque la verdad que la pobre sufrió muchísimo, y era que ella había comprobado que cuando trabajaba con las mujeres en desgranar esos miedos y sacarlos y cambiarlos, ¿no? por esperanza, por experiencia de que esto es un proceso fisiológico, que estamos preparadas, que sabemos hacerlo, que llevamos haciéndolo siglos, ella veía cómo gracias al conocimiento las mujeres perdían ese miedo y podían, a pesar de, como tú dices, haber vivido o haber escuchado tremendas historias, que las hay desgraciadamente, pues las mujeres conseguían con la mente, ¿no? Porque al final era una práctica muy psicológica, muy psicopráctica, que lo llamaba ella, desinhibir esa parte frontal, ¿no?, del cerebro, de todos esos miedos y todo ese posible dolor que iba a venir si no lo afrontábamos de otra forma, ¿no? Y es súper interesante porque ella decía que estaba segura de que Dios no había puesto a la mujer un útero y un órgano maravilloso para sufrir, ¿no? Que al revés, ¿no? Que Dios le había dado ese don para que fructificase la vida perdón, en ella y que pudiera pues seguir, ¿no? con ese don que tiene la mujer, ¿no? Que es el de dar vida pasando por el parto. Uh-huh. Ella decía, también era muy graciosa, y en los congresos, ¿no? Ella fue presidenta honorífica de la Asociación de Nacer en Casa, aquí en Madrid. Uh-huh. Y ella decía que el parirás con dolor de la Biblia del Génesis, que todos hemos leído, debía ser un error de traducción. Que igual que se equivocaban los traductores en lenguas vivas, pues en lenguas ya muertas, que ahí había con las preposiciones un error, ¿no? Y ella decía que seguramente lo que Dios quería decir es parirás en el dolor, ¿no? En el dolor de haberte ido del paraíso y vivir en un mundo que quiere asemejarse, ¿no? al cielo, ¿no? Queremos dominarlo todo y tal, pero no es real, ¿no? Uh-huh.
Qué bonito, madre mía. O sea, pues es una visión preciosa. Vamos, espero que todos los oyentes estéis disfrutando tanto como nosotras de esto, porque es unir la biología, ¿no?, para lo que estamos preparadas, con la espiritualidad, la trascendencia, la psicología. Vamos, esto es una maravilla. Pues mil gracias, Inma. Vamos a parar un momentito. Como sabéis, en esta radio no metemos canciones así porque sí, no hacemos recesos que no tengan un fruto o un sentido. Vamos a escuchar una canción preciosa que nos ha recomendado además Mónica, a la que tenemos aquí enfrente. Es una canción de Manuel Carrasco que se llama Desde aquí del otro lado. Vamos a escucharla y ahora comentamos a ver qué os ha parecido. Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Mientras lloraba riendo. Y ahora deja que te diga desde aquí del otro lado, si le vieras la mirada, su semblante está cambiando. Ella se ha puesto más guapa, infinitamente guapa, y tú eres la razón. El vestido a tu medida que su cuerpo va cosiendo para llenarte de vida, para colmarte de sueños. En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma en un suspiro de amor. Un acertijo en la arena, un nombre por cada estrella, un signo en el calendario. El desvelo a medianoche, hormonas que en un derroche de fiesta van celebrando. Un tío vivo dando vueltas de sentimientos que alertan, la llamada de la vida, tu canción, tu bienvenida. Los miedos, ¿quién me los quita? Y ahora deja que te cuente desde aquí de la otra orilla. El mundo está un poco loco, tendrás que aprender la vida. Ella será tu muralla, yo tu ángel de la guarda. Los dos en tu corazón. Ya solo me sale quererte mientras que cuento los días. Estoy lleno de preguntas, corazón de plastilina. Si supieras lo que siento cuando la miro y te veo, se me eriza el corazón. Se me eriza el corazón. Se me eriza el corazón. Solo me sale quererte, solo me sale quererte, solo me sale quererte. Bueno, qué preciosidad de canción. Muchas gracias, Mónica, por recomendárnosla, porque la verdad es que no sé cómo la habréis percibido vosotros. Para los que os estéis enganchando ahora, estamos en el programa de Psicología y Familia. Una servidora, María Bermejo, soy psicóloga sanitaria, junto con Inma Clavijo Ayllón, matrona y enfermera de categoría, que nos está explicando cosas preciosísimas acerca del dolor, de la maternidad y de vivirlo bien, de vivirlo como ha estado pensado desde el principio, dar vida.
Pues esta canción que decía, que se llamaba Desde aquí del otro lado, de Manuel Carrasco, hablaba, no sé si os habréis fijado, de los miedos, precisamente de lo que hemos estado hablando. Decía, hormonas que en un derroche se van de fiesta van celebrando, un tío vivo dando... Habla de los sentimientos, de las hormonas, pero hablaba todo el rato, si os habéis fijado, todo el rato del amor, ¿no? De un suspiro de amor. Bueno, esperemos que os haya gustado mucho. Igual yo me quedaría con la frase, aparte de esto del amor, que hablaba de forma tan bonita, de los miedos, ¿quién me los quita? Los miedos, ¿quién me los quita? Pues creo que es importante también que hablemos de esto. ¿Quién nos quita los miedos? Pues primero, esto que ha dicho Inma, me parece que es muy, muy relevante en este caso, que es cuanto más conoce uno, más fácil es que deje de temer. Sobre todo en cosas en las que sí podemos tener una cierta sensación de control, ¿no? Hay cosas que pues no podemos controlar, y muchas veces el conocer, pues por ejemplo, te dan un diagnóstico de un hijo con una enfermedad, pues si el médico te dice no te metas en internet a ver cómo es las características de, no lo hagas, ¿no? Hay veces que los médicos dicen, mira, sí, hay que formarse para prepararse para lo que viene. En cualquier caso, el conocimiento, el no vivir con los ojos tapados, ¿no? El tener un pensamiento crítico, el plantearse las cosas, buscar información, siempre hace que podamos vivir con más preparación, y más en el caso del que estamos tratando, ¿no? De la maternidad, de la posible experiencia de dolor que ya nos ha aclarado Inma, que si no habéis tenido la suerte de escucharla antes, ya os diremos, podéis escuchar luego este programa en podcast, que se quedará grabado y os invito a escuchar. Así que nada, continuamos entonces. Inma, Mónica, ¿os parece? Cuéntame un poco, Inma, cuéntanos cuál es el papel de la matrona en todo este proceso. Bueno, yo creo que es algo bastante lógico y básico, ¿no? Que la matrona pues es la responsable del cuidado de las mujeres, de la familia, en el periodo preconcepcional, en el embarazo, en el parto y en el posparto, ¿no? Es como el pilar donde descansa un poco la mujer, de cara al resto de profesionales que también van a entrar en juego, ¿no? Y concretamente de cara a la preparación, pues tiene un papel muy importante de educación sanitaria, porque puede... yo siempre intento, ¿no? que las mujeres recuperen esa intuición que traemos, ¿no? De forma natural. De forma natural, de que sabemos parir, de que sabemos cuidar de nuestra cría, ¿no? De nuestro hijo. Que Dios ya nos ha preparado con ese conocimiento, ¿no? Sí, y que realmente... creo que ahora mismo, después del cambio tan brutal de sociedad, ¿no? que ha habido, no tenemos esa cultura, ¿no? como a lo mejor en otros sitios como en México, en la que las mujeres están muy cuidadas en el parto, en el posparto, por sus allegados, ¿no? Como se ayudan, se cuidan, incluso alimentándolas, ¿no? en el tiempo inmediato del posparto. Ya hemos perdido esa comunicación, ese pasar, ¿no? el conocimiento de mujer a mujer. Lo hemos perdido un poquito desde que pues todo pasa en el hospital y nadie se entera. Y entonces pues la matrona tiene un papel fundamental de devolver a la mujer eso que ya sabe, y que se lo hubiese contado su más allegada, porque su abuela si hubiera estado en la casa del pueblo, ¿no? Como es. Habrán parido nuestras abuelas, bisabuelas, ¿no? Acompañadas por muchas más mujeres, y pues un conocimiento y una calma que muchas veces no tenemos, efectivamente. Sí, y también con esto del dolor, ¿no? y del miedo, también fundamental que el profesional que te asiste, que te atiende, no demuestre miedo o no te infunda miedos
que tú no traes, ¿no? Para eso tenemos también una formación, no solo a nivel científico, a nivel práctico, sino también de empatía, ¿no? Y de estar en sintonía con la familia en el momento del nacimiento para no transmitir lo que la mujer puede percibir como algo peligroso, amenazante. Claro, el hecho de ir informando las cosas que van pasando. Desgraciadamente no todos los partos ocurren sin complicaciones, ¿no? Y esas complicaciones pueden provocar una experiencia muy negativa o todo lo contrario, ¿no? Yo he tenido casos en los que pues ha habido emergencias, pero gracias a que el equipo, no solo la matrona, sino que el equipo ha transmitido total confianza a la familia, a la mujer, al marido, lo han vivido como algo precioso, ¿no? Como pues el nacimiento de nuestro hijo o nuestra hija ha sido de esta condición, pero no he tenido miedo, me he sentido totalmente acompañada, totalmente informada. De hecho, algo que solemos hacer es coger de la mano, ¿no? Muchas veces hay eso se agradece, yo lo puedo decir en primera persona, se agradece infinito. Es algo que nos sale de forma natural, yo creo que es vocación, ¿no? El personal que trabaja ahí muchas veces sobramos en las emergencias, pero esa persona que solamente está ahí para dar la mano, para decir tranquila, explicarnos lo que va ocurriendo, lo que está pasando, lo que le estás haciendo bien, ese ánimo. Efectivamente, sí. Es fundamental, ¿no? Entonces, pues creo que las comadronas, las matronas, siempre hemos tenido ahí un papel principal y secundario. Es como la que observa y no quiere meterse mucho, porque la mujer lo puede hacer perfectamente sin mucha intervención, sin mucha ayuda, pero cuando lo necesita, ahí estamos, ¿no? Para lo que sea, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Sí, es un acompañamiento integral de la persona, no solo en lo biológico, sino nosotros que en consulta siempre hablamos del modelo biopsicosocial espiritual. Total. Pues bueno, tenemos también suerte de tener matronas como tú, y todas serán en así. Enfermería es algo básico muy también, vocacional, sí, que acompañan en todas estas facetas, ¿no? De forma integral. Y comentábamos también, Inma, antes el tema del posparto, que es ese gran desconocido. Mucha gente, lo que decía, yo tengo la sensación de que mucha gente tampoco, ¿no? Pero algunas mujeres tienen miedo a tener un segundo embarazo por haber vivido un mal parto, quizá por una falta de preparación o porque no quiero culpabilizar en absoluto, todo lo contrario, sino animar a la gente a que pueda recibir la vida con alegría, ¿no? Y si para esto hay que formarse más, pues estupendo. Pero el posparto, es verdad que hay como una especie ahí de hueco, de tabú, que cuéntanos un poquito, a ver, porque quitando los tabús uno se anima, ¿no? a la vida. Ojalá. La realidad es que el posparto es un gran desconocido para muchas familias. Y yo creo que es base y es fundamental prepararse para el posparto, igual que nos queremos preparar para el parto, ¿no? Yo lo asemejo ahora que me voy a casar, ¿no? Con la preparación al matrimonio, que dices, jolín, es que a lo mejor son unas horas que dedico a esto, pero es que es para toda la vida, ¿no? Pues esto igual, el posparto realmente es un hilo que no acaba, porque ya eres padre, ya eres madre y es para toda la vida. Entonces, el ser consciente y el que te expliquen que tu bebé te necesita, que tu bebé es una cría que ha nacido mucho antes de lo que nacen otros mamíferos, ¿no? Porque somos inteligentes y tenemos una cabeza más grande, entonces necesitamos nacer prontito, porque si no nuestra anatomía pues tiene sus límites. Pero eso que implica pues que necesita unos cuidados que le proporcionen supervivencia, ¿no? Entonces, el prepararse a eso, ¿no? A tener a alguien que depende 24/7 de ti, ayuda a no vivirlo con ansiedad, a no vivir con miedo al no saber qué le pasa al bebé, ¿no? Que muchas veces nos abruma, y también
el ayudar y el decir la preparación al parto tiene que ser en pareja. Es necesario que la mujer no esté sola. Y hay que formar también a esa familia a que los focos no estén solo en el bebé. ¿No? Decía una compañera Esto es importante. que en el posparto como que parece como un foco de todas las luces van al recién nacido y la mamá se queda ahí como en penumbra, pero a la vez es ella la única que puede proporcionar calor, tranquilidad, calma, alimento, ¿no? A ese bebé. Entonces, que la familia tenga presente el que ella necesita ese apoyo, ese no sobrecargarla de información, de exigencias o de mini tareas, ¿no? Que parece que si cumples todas las tareas eres mejor madre, pues ayuda muchísimo, ¿no? A no vivir este proceso primero de cara al siguiente, si hemos tenido una mala experiencia, rectificar esos hechos, que a lo mejor es simplemente reducir el número de visitas que aceptamos en el hospital, ¿no? Porque realmente lo vemos todo. Altera sí. Altera al bebé. Luego los bebés por la noche lo pasan regulinchi y los padres peor. El bebé que ha sido pasado de mano en mano, como decimos, con mucho cariño y mucho amor, no claro. lo desprestigiamos, No. pero luego se queda muy nervioso, activa mucho su sistema nervioso, se segrega mucho cortisol, esta hormona famosísima, y luego entra en un periodo de irritabilidad que es muy difícil de calmar, ¿no? Y ahí comienza la lágrima, comienza la frustración, el no soy suficiente, no sé qué hacer. Entonces sí que pienso que la preparación al posparto es, como decía, fundamental. Imprescindible. Creo que también es importante esto, dentro de esto que decías, Inma, el papel del padre, que muchas veces está un poquito denostado, bueno, o ignorado, ¿no? Desde el foco se pone, como dices, normalmente en el bebé. En algunas familias se pone un foco importante en la madre, pero te diría que en la práctica totalidad de los matrimonios, de las parejas que yo veo, tanto en mi entorno, ¿no? Familiar, de amigos, tal, como en la propia consulta, veo muchas veces que el padre entra como en una especie de crisis de ¿yo quién soy? ¿Cuál es mi papel? ¿No? O sea, yo llego a casa y de repente hay un bebé al que sí, por supuesto, quiero cuidar, pero hay veces que el padre se siente desplazado. Y creo que esto también es importante hablarlo, porque lógicamente hay que cuidar y arropar a ese bebé, a esa madre, pero el padre también tiene que saber cuál es su nuevo rol, porque hasta ahora ha sido muy mirado por su mujer, ¿no? Y en el momento en el que la mujer, lógicamente, también de forma biológica, solo tiene ojitos para cuidar al bebé, porque gracias a eso sobrevivimos, ¿no? El padre, yo animaría a los que estéis escuchando este programa y hayáis tenido esta sensación, o vuestras mujeres estén cerca de dar a luz, animaría que no tengáis esta sensación, ¿no?, de estar desplazados, sino que lo miréis desde mi rol está cambiando ahora mismo a cuidar, proteger a toda costa este vínculo materno-filial. O sea, no es que yo esté desplazado y el bebé haya llegado, porque hay veces que pues hay un poquito de inmadurez en este sentido, ¿no?, en algunas personas, y les cuesta vivir esto. ¿Y ahora yo dónde estoy? ¿No? O sea, yo parece que no cuento, que mi mujer ni me mira, que bueno, es que tu papel está cambiando y tu papel ahora mismo, temporalmente, luego ya se recuperará, ¿no? El nuevo papel de padre, de padre y de cónyuge. Pero ahora mismo tu papel es de proteger ese vínculo materno-filial y proporcionar a esa madre y a ese hijo todo lo que tú puedas dar, para que también tú aportes en esa supervivencia del bebé, en ese cuidado, en ese mimo. No es que tú seas un mero espectador, ¿no? Y creo que esto también es importante y muchas veces se nos olvida. Se nos olvida en lo psicológico y en nuestra esfera vital, ¿no? También el apoyo al padre, a decir, oye, venga, ánimo, que lo estás haciendo bien, que estás sosteniendo mucho a tu mujer, ole, llévale ese caldito caliente, muy bien. Sí, yo siempre lo comento, ¿no?, en la preparación también al parto,
y les digo, ¿no? Que son los guardianes, tal y como tú lo has explicado, se lo digo, ¿no? Sois ahora los guardianes de la familia en un momento muy vulnerable en el que os necesita al máximo, ¿no? Vulnerable física y emocional y psicológicamente, porque, claro, físicamente ha pasado un tranvía por encima, ¿no? Una maratón. Una maratón es más bonito, sí, es bastante más poético. Y emocionalmente hay veces que una no se entiende muy bien, ¿no? También por el baile hormonal, Eso ¿no? es. En lo biológico, y emocionalmente pues también porque hay cansancio, tal. Pero repetimos, esto es una experiencia tan bonita que todo el que esté teniendo miedo y anticipación, tal, que se quede con esto que ha estado diciendo Inma al principio. La experiencia, las anticipaciones, la experiencia de dolor previa que hayamos tenido de cualquier otro momento de nuestra vida, puede condicionar el cómo lo vivamos, y en positivo, por tanto, podemos hacer mucho por empezar a mirar este proceso de dar vida, de darse de esta forma generosa, bueno, pues vivirlo de otra forma totalmente distinta, ¿no? Y incluso pudiendo no sentir ese dolor físico del que has hablado, ¿no? O sea, es muy esperanzador este mensaje. Y tengo que decir que lo veo muchísimo. O sea, veo cómo las parejas, cómo se cuidan, cómo se conocen y cómo terminan como de completar, ¿no? Esa etapa de inicio, ¿no? de la familia, porque las expectativas en el embarazo existen y es muy emocionante y es muy bonito, pero es en el parto y en el posparto inmediato, sobre todo, cuando ves esa emoción. Yo lloro cada vez que llora un padre. O sea, me parece que es una manera de conectar tremenda y que lo veo, que existen familias y parejas que están muy bien formadas, o que al menos se han implicado en ayudar, y el que no siempre te pregunta, pero ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Cómo le Abanico. ayudo? Y le das tarea y están encantadísimos, ¿no? De participar de activamente participar. en el... Es precioso, la verdad, que tengo mucha suerte del trabajo que Tienes tengo. un trabajo preciosísimo, la verdad. La verdad que sí, poder vivirlo así y acompañar a tantas familias, vamos, pagaría yo por ser una de las familias que estén en tus manos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Si te parece, Inma, vamos a escuchar un testimonio en esta sección que se llama El micro es tuyo, que ya conoceréis los oyentes. Terminamos, digamos así, esta parte de la entrevista. Continuamos con este testimonio tan bonito que os animo, porque es impactante, de bonito, de precioso, la verdad. Os animo a escuchar. El micro es tuyo. La historia de nuestra hija es, bueno, pues una historia preciosa. La verdad que nuestra hija tiene malformaciones graves, tiene una enfermedad compleja que se llama síndrome de regresión caudal, que afecta a su cuerpo en varios aparatos: locomotor, excretor y digestivo. Cuando en la ecografía de la mitad del embarazo el médico nos ofreció la posibilidad de terminar con la gestación, bueno, pues nosotros lo teníamos clarísimo y por supuesto que el embarazo iba a seguir adelante hasta que Dios quisiera. Al principio estábamos un poco asustados y teníamos bastantes dudas, la verdad, pues por lo que iba a suponer, si era compatible con la vida, si íbamos a ser capaces de afrontar este reto, si llegarían a hacer, si podríamos hacer todo lo que se hace con los hijos, ¿no? Que al final, en el fondo, es pues quererles del todo. Cuando veíamos información de este síndrome por internet, bueno, pues lo que nos llegaba era todo oscuridad y desolación y algo terrible, ¿no? Pero bueno, pues después de un embarazo de riesgo, con reposo, con revisiones médicas constantes y demás, pues bueno, nació nuestra hija,
con todo lo que nos habían pronosticado. Que bueno, pues durante el embarazo nos vino muy bien saber lo que nos íbamos a encontrar para hacernos a la idea, para serenarnos, para asumirlo, para quererla desde siempre, eso por supuesto, para rezar, para agradecer, para pedir ayuda y para dejarnos ayudar. Nuestra hija en toda su vida y en toda la nuestra, pues ha sido una experiencia de Dios, de que lo que parece terrible pues lo convierte en algo maravilloso, que todo lo puede, que cuenta con nosotros para participar de este regalo y que bueno, pues que aunque conoce nuestra poca capacidad, pues se fía y que Él, que como es Dios, pues todo lo completa. Nos ha consolado en todo momento, nos hemos sentido acompañados, fortalecidos en todo este tiempo y la verdad es que vivimos con la esperanza de que así lo siga haciendo, pase lo que pase. Y a día de hoy, pues nuestra hija es una niña feliz, que se siente querida, que rebosa amor por todos los poros de su piel y que, bueno, pues que la verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento. Pues solo puedo decir que gracias a esta mujer por darnos este preciosísimo y profundísimo testimonio. Yo me quedaría con el audio entero, la verdad que no puedo filtrar, pero decía, ante los miedos, ¿no? Podríamos hacer, cuando le diagnostican a su hija esta enfermedad, todo lo que se hace con los hijos, y se responde a sí misma diciendo que al final es quererlos, ¿no? Quererlos del todo. Me parece una preciosidad, porque al final esto de dar vida va de eso, o sea, va de querer y de darse, sea el otro como sea, tenga las dificultades que sea, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Por supuestísimo en la maternidad, pero en todo, ¿no? Este amor que te traspasa y que intentas dar a los demás, ¿no? Con nuestras limitaciones. Y me ha parecido también una maravilla esto que ha dicho de lo que parece terrible, lo que objetivamente, ¿no? Porque decía que efectivamente esta hija nació con todas las patologías, toda la problemática de la que les habían avisado previamente, ¿no? Durante el embarazo, y con esta apuesta y esta apuesta por la vida y por la vida que Dios les había puesto en sus manos, siguen hacia adelante y dice, lo que parece terrible, Dios lo convierte en maravilloso. Me ha parecido, espectacular escucharlo, que lo podamos escuchar todos, aunque algunos ya lo sepamos, otros a lo mejor es la primera vez que lo oís, y es porque justo habéis puesto la radio en el coche en este momento, habéis enganchado con Psicología y Familia y os habéis encontrado este regalo de testimonio. Me parece un regalazo. Muchísimas gracias por contarnos esto y por esta visión tan preciosa de vuestra experiencia, que parte de esta generosidad, ¿no? De esta acogida y de esta valentía de decir pues sí a lo que Dios nos ha encomendado. Sí, ¿no? Precisamente pues esta madre, este testimonio, ella ya era madre de varios hijos, es madre de familia numerosa, ¿no? Y bueno, va mucho al hilo de lo que habéis estado hablando, ¿no? De este miedo, de estas anticipaciones, y precisamente se presenta, yo creo, la anticipación peor que puedes tener, que es, oye, es que igual tu hijo, hijo que estás gestando, no es compatible con la vida, ¿no? Y cómo, pues, frente a esta situación, después de haber vivido otros embarazos que aparentemente normal, todo bien, se te presenta este sufrimiento, ¿no? Y resaltaría esta importancia que le da a cómo les han ido acompañando, ¿no? Que no han estado solos, que no han tenido que hacer frente a esto que se les había hecho tan grande solos, ¿no? Y que al final, pues eso, se sale adelante, que al final lo que queda es ese amor por los hijos, que es un poco lo que has dicho.
Ese amor por los hijos que encima está sostenido, que tiene esta familia la suerte de vivir desde la fe, ¿no? Porque pues quizá muy diferente habría sido esta vivencia sin esa esperanza y sin esa certeza de Dios como un padre que te cuida y que cuida a tu bebé y que os va a dar las fuerzas para afrontar lo que necesitéis. Así que nada, 1.000 millones de gracias por este testimonio. Y como sabéis, hoy día 9 es el primer día de la campaña de Adviento aquí en esta casa, en Radio María. Y como primer día, bueno, recordaros que esta radio se sostiene gracias a la oración de miles y miles de oyentes, de todos vosotros, y también a los generosos donativos que hacen posible que este mensaje de esperanza, de luz, de alegría, no solo de la que estamos esperando en Adviento, sino este mensaje de Jesucristo, de Dios, pueda llegar a lo largo de todo el año a tantísima gente acompañada también, a gente sola, que quizá en algún momento pierden la esperanza, y este es una radio que da esta alegría y esta esperanza. Así que vamos a escuchar un mensaje para todos nosotros. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Creciendo con ocio. Bueno, recordamos a los que os estáis enganchando ahora que estamos en Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo, psicóloga sanitaria, junto con Inma Clavijo Ayllón, enfermera y matrona, que hemos escuchado un programa preciosísimo que os animo a escuchar en podcast si os habéis perdido, acerca de dar vida, del dolor, de los miedos que pueden aparecer de cara al parto y a todas las experiencias de maternidad, y de cómo afrontarlo y vivirlo bien desde una mirada preciosísima, en la que, bueno, es que hemos aprendido un montón. Así que nada, vamos a esta sección última, que es Creciendo con Ocio, que, como sabéis, bueno, pues nos da propuestas para crecer como familia, crecer como personas, en relación con el tema que ya hemos tratado hoy. Y hoy ha sido del dolor de la maternidad, de esta mirada tan bonita y de esperanza. Así que cuéntanos, Inma, ¿qué nos propones tú? Bueno, yo creo que lo he tocado un poquito, ¿no? Que me he basado mucho en este libro, y entonces propongo pues la lectura de Parir sin miedo, que es una recopilación de las enseñanzas de esta matrona, ¿no? de Consuelo Ruiz, que a pesar de haber vivido en una época totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Ella pues estuvo en la guerra civil ayudando como comadrona, y después continuó, ¿no? Se fue a otro país y tal. Como ella era muy, o sea, realmente lo que nos cuenta, porque también lo cuenta a través de poesía, a través de relatos, ¿no? de partos en los que ella pues ha estado, toda su enseñanza es absolutamente vigente. O sea, pues es lo que yo os he intentado mostrar, ¿no? Ella se empeñó desde muy joven en descubrir primero, porque era muy curiosa. Ella se describía a sí misma como muy curiosa, descubrir por qué dolía,
por qué a una mujer les dolía y a otras no. Porque ella vivió como el in situ, ¿no? El parto de su madrastra allí cuando era joven y lo vivió que no se inmutó nadie, ¿no? Que ni siquiera la mujer no decía ni un ruido, ¿no? Entonces ella pues ha sido una divulgadora bastante valiente, porque en su época la callaron mucho, y en este libro la verdad es que es para todos. También desde la fe, ¿no? Ella se sentía como San Pablo defendiendo algo que todas la llamaban loca, ¿no? Y la verdad es que nos presenta pues una esperanza también de cara a cómo vivir pues todo esto que hemos estado hablando, de la maternidad, del parto, del dolor, y ya incluso si no vamos a ser madres nunca, porque esto no tiene por qué regalársele a todos, pero sí que se puede vivir la maternidad espiritual, ¿no? Y también cómo no tenerle miedo en general a cualquier situación que no sabemos cómo no nos va a llegar. Y que nos genere sufrimiento, que nos genere, ¿no? O sea, poder vivirlo, bueno, desde esta confianza, ¿no? En un padre que nos cuida. Efectivamente. Qué bonito. Pues Parir sin dolor, entonces, de Consuelo... Parir sin miedo, perdón. Bueno, también como consecuencia, ¿no? Me he quedado con el concepto. Sí. Del no tener miedo, vamos al no tener dolor. Eso es. De Consuelo Ruiz, Parir sin miedo. Y yo también quería recomendar así, súper brevemente, una película que aparentemente no tiene que ver con el tema que hemos tratado hoy, pero sí, porque es Tierras de penumbra y habla de la vida de C.S. Lewis, que, bueno, con tanto que hemos hablado no nos ha dado tiempo a meternos en el tema de la trascendencia del dolor tan importante en este tipo de dolor o malestar o molestia, y en otros tipos de dolor como el psicológico o el por una enfermedad o, ¿no?, el físico. Y esta película, que es preciosísima y os recomiendo, de Anthony Hopkins, espectacular, haciendo de C.S. Lewis, es acerca de la vida de él, de su... Bueno, no voy a destriparla, os la recomiendo muchísimo, y habla precisamente de cómo iluminar el dolor en una vida en la que si no está bien iluminado y no tiene sentido el dolor, se vive muy amargamente, ¿no? Así que también os la recomiendo. Así que nada, con esto vamos a tener que cerrar, que ya se nos ha consumido nuestro ratito. Mil gracias a Mónica García Muñiz por estar con nosotras hoy, por también acompañarnos en la preparación de este programa. Encantada. Gracias. Y principalmente a Inma Clavijo Ayllón, una matrona espectacular, que ya quisiéramos todos poder estar en tus manos en algún momento de nuestra vida. Mil gracias por todo lo que nos has transmitido, por esta alegría, esta esperanza y esta visión tan iluminadora y preciosa de lo que es dar vida. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un gustazo tenerte. Y a todos vosotros, daros un abrazo, que tengáis un Adviento estupendo, una Navidad mejor aún, que os encontréis con el Señor en vuestra vida, en este nacimiento de Jesús. Si alguno no ha podido escuchar todo este programa o ha llegado a medias y se ha quedado con las ganas de escuchar toda esta entrevista tan preciosa a Inma Clavijo, os invito a poder acceder al podcast, que se encontrará en breve, en unas horitas, colgado en la web de Radio María. Y nos seguimos escuchando unos a otros en testimonios, vosotros a mí desde este micrófono, en siguientes programas de Psicología y Familia. Un abrazo a todos. Psicología y Familia, con María Bermejo.